Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Las 8:01, vamos con más información y con historias cotidianas que surgen a raíz de COVID-19. Esta misma semana, de hecho, destacaba el Heraldo de México, me parece que el jueves de la semana, ahí tenemos la portada de lo que está sucediendo con las escuelas privadas y la deserción, en muchos casos por obligación o por necesidad económica. Están perdiendo la matrícula hasta 30% de alumnos de escuelas privadas. Hay historias de todo tipo. Y hoy vamos a hablar de una en especial. Está en la línea telefónica Sergio Pimentel Vargas. Él es padre de familia. Tiene una historia que contarnos, una historia que seguramente muchas personas, por desgracia, están viviendo o están padeciendo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Primero te doy la bienvenida. Muchas gracias por estos minutos, Sergio. Primero, quiero que nos comentes lo que está sucediendo en tu experiencia en el colegio, en el colegio Curuguy. ¿Qué está pasando? Que plantees la historia, que la conozcamos y que nos digas qué es lo que está ocurriendo. Buenos días. Jaime, muy buenos días. Muchas gracias, Jaime, por el interés, por el espacio. Ciertamente este es un tema, el de la educación de los niños, pues que evidentemente es del interés de todos los padres de familia que tenemos a nuestros hijos, como tú bien apuntas, en escuelas privadas. Particularmente el tema es con las escuelas privadas, pues la educación es un servicio público en el que tanto el Estado como los particulares prestan muy importante, desde luego, servicio. Y el tema, Jaime, muy rápidamente te lo narro, es que mis hijos en efecto estaban estudiando en la escuela Curuguy de Jardines del Pedregal, la escuela primaria, uno de ellos, el más pequeñito, en tercero de primaria, el otro en quinto, y hay un acuerdo, Jaime, que entre otras, desde luego, leyes y otra normativa, hay un acuerdo muy importante que establece las bases mínimas de información para la comercialización de los servicios educativos que prestan los particulares. Este es un acuerdo muy importante que contiene derechos trascendentales para los padres de familia, acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de marzo de 1992, y este acuerdo, pues, te decía, contiene derechos muy importantes. Uno de ellos es que las escuelas privadas deben dar a conocer por escrito el contenido de este acuerdo, previo a que los niños se inscriban en la escuela. Esta es una obligación que evidentemente el Curuguy y muchas otras escuelas, por lo que yo he platicado con mis amigos, pues no cumplen, ¿no? Y el tema particular, Jaime, es que yo solicité la devolución de la reinscripción el 30 de abril. En términos de este acuerdo, los padres tenemos derecho a avisar a las escuelas con al menos 2 meses de anticipación al inicio del siguiente ciclo escolar que los niños ya no van a estar en la escuela. Y la escuela, en términos de este propio acuerdo, tiene la obligación de devolver de manera íntegra e inmediata lo que los padres cubrimos como concepto de reinscripción, que es en realidad el tema, Jaime. Y después, bueno, ha habido muchos otros temas conexos, pero lo que me trae a esta charla, que te agradezco de nuevo, fue este derecho que claramente la escuela viola y que de manera, pues déjame decirlo así, de manera muy sorprendente, no solamente viola, sino ya ante Profeco, que es la instancia en la que yo ya estoy llevando este asunto, la escuela con una facilidad increíble lo que hace es desconocerlo y decir que para ellos este acuerdo no es válido, este acuerdo no tiene ninguna relevancia, y ellos se sujetan a un contrato de prestación de servicios educativos que en efecto yo suscribí con la escuela, pero el contrato pues evidentemente vulnera muchos de estos derechos. Te doy otro muy rápido. La escuela establece que si los padres dejan de pagar una colegiatura, suspenden el servicio educativo y retienen los documentos de los alumnos. Eso, Jaime, no solo es contrario al propio acuerdo, sino a la Ley General de Educación. La Ley General de Educación establece con toda claridad que esta es una práctica que está prohibida, que las escuelas particulares no pueden hacer, y desgraciadamente el Curuguy y seguramente algunos otros, pues lo hacen sin ninguna consecuencia. Yo lo que creo, Jaime, es que como padres de familia y como ciudadanos, pues es nuestro deber conocer nuestros derechos y desde luego ejercerlos, ¿no? Reclamarlos cuando estos son vulnerados. Y ese es el llamado muy respetuoso que yo hago, Jaime, a través de este muy importante medio, a que como papás conozcamos primero los derechos. El acuerdo es del 10 de marzo de 1992, es un acuerdo pequeñito, pero muy importante,
Y pues déjame decirlo de manera coloquial, pues que ejerzamos nuestros derechos, que no nos dejemos. Las escuelas yo sé que pasan por una situación complicada, todos lo estamos Sin duda. pasando, pero este es un derecho que como padres tenemos. Si nosotros avisamos con tiempo, al menos 2 meses, nos deben devolver de manera íntegra e inmediatamente los montos por reinscripción. Oye, Ese es el Sergio, tema ¿y cuál es del asunto. ¿y cuál es el argumento del colegio? ¿Qué es lo que dice el colegio o en dónde se ampara el colegio? Si por lo que nos comentas estuviste en tiempo y forma informando, avisando dentro de los propios reglamentos de la institución educativa. ¿Qué es lo que te argumentan ellos? Bueno, el Colegio Curugo, en voz de su abogado ante Profeco, la instancia conciliadora en la que estoy ahora, lo que dijo es que para la escuela este acuerdo no era válido. Por eso te digo que de manera sorprendente, ¿Pero por por decirlo qué? menos... Si está en una isla o está en otro ese es el tema. Vaya, todos Ese estamos es el bajo el mismo tema. paraguas legal, ¿no? Jaime, los conciliadores de Profeco de manera muy clara le dijeron al abogado de la escuela que el acuerdo era vigente, que el acuerdo era válido y que el acuerdo obligaba al Curugüe a devolver la reinscripción. No obstante, pues la escuela lo que dijo en voz de su abogado es que para ellos ese acuerdo no era válido, que ellos estaban a lo que decía el contrato que establece otros plazos desde luego en los que yo ya no tengo derecho a la devolución, pero es un contrato de adhesión, Jaime. Yo no quisiera entrar en tecnicismos jurídicos, pero el contrato de adhesión, digamos, ahí las cláusulas y el contenido obligacional lo pone la escuela. Los papás solo podemos firmar o no firmar. Para ver si entiendo, ese es un contrato interno, nada puede estar por encima de esto que tiene la ley. Es correcto, lo dices bien, Jaime, y es, por desgracia, no es el único colegio. Hay muchas escuelas que en sus contratos establecen contenidos obligacionales que están por encima del acuerdo y por encima de la ley. La retención de documentos es una de ellas, el que obligan a los padres a comprar los uniformes en determinado lugar es otra de ellas, el que obligan a comprar útiles con determinado proveedor también es contrario al acuerdo. Y digamos, mi llamado es a los padres de familia para que conozcamos este acuerdo, a las escuelas para que en vez de pagar abogados, que seguramente no son baratos, contraten a los abogados, pero para que les hagan una auditoría y que sepan cuáles son sus responsabilidades, sus obligaciones y también sus derechos, desde luego, y que en vez de estarnos peleando ante Profeco y ante los tribunales, pues de manera solidaria, ¿no? Entendamos que las escuelas prestan un servicio social. Yo sé que algunas escuelas tienen más una visión rentista de empresa y pues, cada quien, pero creo que es muy importante que las escuelas y los padres conozcamos los derechos, las obligaciones que ambos tenemos en la prestación del servicio educativo y caray, se trata de los niños, se trata de la educación de nuestros hijos. Nadie quiere pelearse con ningún colegio, pero creo que los padres tampoco debemos permitir los abusos que constantemente hacen. Yo te he mencionado algunos, pero pues seguramente hay otras escuelas que incurren en otras prácticas, ¿no? Eso creo que no debería de ser. Y yo confío mucho, Jaime, en que Profeco, que es la instancia en la que actualmente estoy, y después pues tendré que acudir a algún tribunal en materia civil, porque la escuela, te digo, lo único que ha dicho ante Profeco es que ellos no reconocen este acuerdo, y en Profeco pues ahí termina, digamos, la conciliación, tendré que ir a los tribunales. Me parece que esto es estar perdiendo tiempo y tratándose de la educación muy desgastante, de nuestros hijos, ¿no? me parece inaceptable. Así es, Jaime. Pues Sergio, permítenos mantenernos cercanos. También es importante a ver si la producción nos ayuda para buscar a las autoridades de Profeco para que nos ayuden. Seguramente, como tu historia, habrá otras en el contexto de que está sucediendo, que estamos viviendo por o como consecuencia de la pandemia. Sergio Pimentel Vargas, muchas gracias. Y si hay algún cambio en el estatus, no dudes en enviarnos un mensaje, en ponernos en contacto y también buscaremos a las autoridades del colegio a ver qué es lo que nos comentan. Muchas gracias, Sergio, que estés muy bien. Muy buenos días. Gracias, Jaime, a ti. Muy buen día a ti, a los escuchas. Muchas gracias. Cuídate, Sergio, que estés muy bien. Gracias. Y bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Y pues, si usted también está pasando por una situación similar, pues también háganoslo saber y vamos a buscar a las autoridades del colegio para ver cuál es su versión. Vamos a ir a una pausa comercial. Son las 8:11, es el tiempo del centro del país. Recuerde que hay una información en tránsito, en curso en este momento en Guanajuato. Fue detenido
José Antonio Yepes, mejor conocido como El Marro, fue detenido esta madrugada en un operativo donde participó la Sedena, donde participó también la Fiscalía de Guanajuato. Así que vamos a tenerle más información conforme vaya saliendo más a la luz lo que sucedió esta madrugada allá en Guanajuato.